¿Alguna vez has sentido un hambre que dolía más en el alma que en el estómago? Kong So-yeon conocía ese dolor íntimamente. No era el vacío en sus entrañas lo que la hacía doblegarse bajo el peso del mundo, sino la responsabilidad aplastante por la pequeña vida que crecía dentro de ella. Cada paso por las aceras mojadas de Seúl era un esfuerzo monumental, una lucha contra el frío que no solo provenía de la llovizna fina, sino de la certeza de que estaba completa y totalmente sola. Su mano pálida y helada nunca se alejaba mucho de su vientre, como si ese simple toque pudiera crear un escudo contra la indiferencia de la ciudad y el desamparo que la consumía. Por su hijo, necesitaba ser fuerte, pero la fuerza era un recurso que se agotaba con cada ráfaga de viento. ¿Cómo el rostro de un amigo se transforma en la imagen de tu peor pesadilla? Esa pregunta atormentaba a So-yeon a cada minuto de vigilia. El recuerdo de la sonrisa de confianza, de la promesa de un futuro seguro, ahora era una herida abierta y punzante. Él no solo se llevó todo su dinero, cada centavo que ella había ahorrado con el sueño de dar una vida digna a su bebé, le robó su fe en la bondad humana. La traición la dejó desnuda, expuesta a una crueldad que nunca imaginó posible. Y ahora, en ese escenario de luces urbanas, que se desenfocaban con sus lágrimas no derramadas, el frío de la calle era un mero eco del hielo que se había instalado en su corazón, el día que descubrió que su puerto seguro era, en realidad, una trampa. Y si la salvación oliera a ajo y carne a la parrilla, para So-yeon, en ese instante, el cielo no olía a ozono y lluvia, sino a la promesa de comida caliente. El aroma que se escapaba del restaurante Miro era casi una entidad física, una fuerza invisible que la tiraba de la mano, ignorando su vacilación y su miedo. Era un perfume complejo y abrumador que hablaba de un mundo que ella había olvidado como era. No era solo el olor de un filete, era el olor de la seguridad. Era el calor del fuego, el consuelo de la patata asada con romero, la riqueza de una salsa reducida durante horas. Cada nota olfativa contaba la historia de una vida sin preocupaciones, una vida donde el hambre era solo un apetito a ser saciado con placer, y no una amenaza constante a la supervivencia. Al otro lado del cristal, veía siluetas de personas riendo, los rostros iluminados por una luz ámbar y suave. Levantaban copas de vino, gesticulaban con las manos, completamente ajenos a la mujer de afuera, cuyo universo entero se había encogido a la necesidad de solo uno de esos bocados. El cristal de la ventana, empañado por el calor interno en contraste con la noche fría, servía como una barrera cruel e infranqueable entre su realidad desoladora y el paraíso que existía a pocos metros de distancia. ¿Puede la basura de un hombre ser el tesoro de una madre desesperada? La pregunta resonó en la mente de So-yeon con la fuerza de una revelación cuando sus ojos se fijaron en la escena que se desarrollaba. Un joven camarero, con una expresión de aburrimiento y eficiencia, salió por la puerta lateral del Miro. En sus manos, equilibraba una bandeja y sobre ella, un plato de porcelana blanca. En él, un filete magnifique, grueso y jugoso, con la marca perfecta de la parrilla, acompañado de espárragos verdes y vibrantes, y un puré dorado que parecía haber sido apenas probado. Era una obra de arte culinaria, una comida que costaría lo que ella no tenía desde hacía meses siendo lavada. Sin ceremonia a un cubo de basura, la visión de aquel desperdicio fue una puñalada en su pecho. Aquello no era solo comida, era vida, eran nutrientes para su hijo, era la energía que necesitaba para seguir en pie al día siguiente. Era la respuesta a la plegaria silenciosa que hacía a cada minuto. En ese momento, la lógica de la supervivencia, la más antigua y poderosa de todas las leyes, aniquiló por completo cualquier resquicio de orgullo o vergüenza. El hambre de su hijo era más fuerte que cualquier humillación. Ese plato no era un resto, era un milagro. Con el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas, un tambor de guerra, anunciando su embestida desesperada. So-yeon reunió lo que le quedaba de coraje y dio un paso adelante. Cada centímetro que la acercaba al camarero
parecía 1 kilómetro. El aire frío le quemaba los pulmones, y podía sentir las miradas curiosas de algunos peatones que pasaban, pero los ignoró. Su enfoque estaba clavado en el plato en ese pedazo de salvación. Disculpe. Su voz salió casi inaudible, un susurro débil y ronco por la falta de uso y por el frío. El camarero, ya con la mano en el contenedor de basura, se detuvo y se giró, la impaciencia estampada en su joven rostro. Soyeon tragó saliva, forzando las palabras a salir. «Esa comida en usted, ¿la va a tirar?», señaló con un gesto tímido, tratando de mantener su postura lo más digna posible, lo cual era una tarea hercúlea, considerando que sentía que todo su cuerpo temblaba. No estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo un favor elaborado. En su mente, era una petición lógica, casi razonable en sí. Aquello iba a la basura. ¿Por qué no podría ir a su estómago? Al estómago de su hijo. Era un trato justo con el destino. La mirada del camarero, sin embargo, no contenía ni una pizca de compasión. La midió de arriba abajo, el desprecio en sus ojos pasando por su ropa gastada, su rostro pálido, y deteniéndose en su vientre de embarazada, con un aire de reprobación. Few and ease. Preciso momento que una voz más grave e imponente cortó el aire. «¿Qué está pasando aquí?». El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un traje oscuro y con el pelo perfectamente peinado hacia atrás, apareció en la puerta. Su presencia irradiaba una autoridad fría e impersonal. El camarero, visiblemente aliviado por no tener que lidiar con la situación, solo gesticuló en dirección a Soyeon. El gerente entonces centró su atención en ella, su mirada ira, aún más dura, más crítica. No veía a una mujer embarazada y hambrienta. Veía un problema, una mancha en la reputación impecable del Miro, una molestia que debía ser eliminada rápidamente. Soyeon sintió un escalofrío recorrer su espalda, un presentimiento de que su humilde intento estaba a punto de convertirse en algo mucho, mucho peor. La esperanza que la había impulsado hasta allí comenzó a disiparse como el humo. «Señora, este es un establecimiento privado. No permitimos la mendicidad en nuestras instalaciones», dijo el gerente, con la voz baja pero cargada de una amenaza velada. Sus palabras fueron como una bofetada en el rostro de Soyeon. No estoy pidiendo limosna», intentó defenderse, con la voz entrecortada por la injusticia de la acusación. «Solo vi que la comida iba a la basura». «Solo quería». No pudo terminar la frase. El gerente soltó una risa corta y sin humor, un sonido seco y cruel. «Claro, la historia de la embarazada, hambrienta. Is unborn. ¿Truco? Debo admitir. Toca el corazón de la gente. Crea una escena. Avergüenza a mis clientes para que le den dinero. ¿Ya hemos visto este tipo de teatro antes?». La acusación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. No solo la estaba rechazando, la estaba acusando de ser una estafadora, una manipuladora. La humillación era tan intensa que pareció succionar todo el aire de sus pulmones. De repente, ya no era una madre tratando de alimentar a su hijo. A los ojos de aquel hombre, y de quienquiera que estuviera mirando, ira and fraud. La vergüenza la envolvió como un manto pesado y sofocante. «Por favor, retírese ahora, o me veré obligado a llamar a seguridad», concluyó el gerente, su tono final e inflexible. Ni siquiera esperó una respuesta. Con un gesto de cabeza al camarero, que prontamente desechó el plato con un golpe sordo dentro del cubo de basura, se dio la vuelta y regresó al calor del restaurante, ajustándose el nudo de su corbata como si acabara de lidiar con un trozo de polvo. La puerta se cerró, y el sonido ahogado de las risas y la música volvió a ser un eco lejano de un mundo al que definitivamente no pertenecía. Soyeon se quedó paralizada en medio de la acera. El golpe de ese plato en la basura resonó en su alma, el sonido del desprecio, del rechazo, de la puerta del mundo cerrándose en su cara. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza, finalmente se desbordaron, mezclándose con la llovizna helada en su rostro. No era solo el hambre lo que dolía, era la herida profunda en su dignidad, la sensación de haber sido reducida a nada,
a una mera basura social, tan desechable como la comida que se atrevió a desear. Mientras la humillación de So-Yen se desarrollaba afuera, ajeno a todo, el chef Choi Jin-hyuk estaba en su propio santuario, el corazón palpitante del Miro. La cocina era su refugio, el único lugar donde el mundo exterior, con sus expectativas y las sombras del conglomerado Songhu, no podía alcanzarlo. Ali no era el heredero de un imperio, sino solo Jin-hyuk, un hombre cuya pasión se traducía en cada plato meticulosamente montado. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Una inquietud sutil, una melancolía que no podía nombrar, flotaba sobre él. Finalizaba el último servicio, limpiando su encimera de acero inoxidable con movimientos precisos y automáticos. Pero su mente estaba a kilómetros de distancia. Vagaba por pasillos de memoria, volviendo a los tiempos de la escuela, a una sonrisa que nunca pudo olvidar. La sonrisa de una chica que desapareció de su vida tan súbitamente como apareció, dejando un vacío que ni el éxito estruendoso de su restaurante pudo llenar. La imagen de ella, So-Yen, venía en destellos, obstinada y persistente, como el aroma de una especia rara que se niega a desaparecer. Con el restaurante finalmente vacío y el equipo comenzando a despedirse, Jin-hyuk hizo su ronda final, una rutina nocturna para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden para el día. Sus pasos resonaban en el salón silencioso, ahora desprovisto del ajetreo y el calor humano. Las mesas vacías parecían guardar los fantasmas de las conversaciones y risas de pocas horas antes. Fue entonces cuando, cerca de la puerta de servicio, la misma puerta donde la dignidad de So-Yeon había sido aplastada, algo en el suelo llamó su atención. Un brillo débil, casi imperceptible, reflejado por las luces de emergencia. Se agachó, la curiosidad superando al cansancio. Sasta. Tocaron un objeto pequeño y frío. Al tomarlo, sintió la textura familiar de la madera trabajada. Lo acercó a la luz, y su corazón se detuvo. El aire pareció quedarse atrapado en su garganta, y el mundo a su alrededor desapareció. En su mano había un pequeño colgante, un poco desgastado por el tiempo, pero inconfundible, una estrella de 5 puntas, tallada en madera de cerezo. La misma estrella que él mismo había lijado y pulido con sus propias manos años atrás. Ese colgante no era un objeto cualquiera, era un portal. En el instante en que sus dedos se cerraron a su alrededor, un torrente de recuerdos lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Se vio de nuevo como un adolescente, sentado bajo un árbol de ginkgo, riendo mientras intentaba enseñar a una chica terca y maravillosa a tocar la guitarra. Sintió el olor de su cabello, vio la forma en que sus ojos brillaban cuando sonreía, escuchó su propia voz, llena de una certeza juvenil y apasionada, prometiéndole que estarían juntos para siempre, que esa estrella era el símbolo de que siempre la encontraría, sin importar dónde. La promesa que él pensó que ella había roto al desaparecer, sin una palabra. Pero, ¿cómo estaba eso allí, en la puerta de su restaurante? Esa noche, el shock inicial dio paso a una urgencia febril y desesperada. Ella había estado allí en So-Yen, ella había estado allí, a pocos metros de él, sin pensar 2 veces. Corrió, empujó la puerta con fuerza y se lanzó a la noche fría y lluviosa, el corazón martilleando en su pecho, los ojos barriendo la calle desierta, buscando un fantasma del pasado que, de repente, parecía haber vuelto a la vida. La calle, para Jin-hyuk, se transformó en un borrón de luces y sombras. El colgante de estrella parecía arder en su mano, una brasa viva de un pasado que había intentado, en vano, congelar y olvidar. La lluvia fina le mojaba la cara, mezclándose con el sudor frío que brotaba en su frente, pero apenas la sentía. Su mente era un caos febril, un torbellino de imágenes inconexas, el rostro de So-Yeon riendo bajo un árbol, el sonido de su propia voz, haciendo promesas que el tiempo había convertido en polvo, y la imagen de la humillación que acababa de presenciar indirectamente en la puerta de su restaurante. La culpa lo golpeó como una ola. ¿Habría sido ella, aquella mujer que su gerente expulsó con tanta frialdad? La posibilidad era tan horrible
que la empujó al fondo de su mente. Centrándose en una única misión al encontrarla, gritó su nombre una vez, Soyeon, pero el sonido fue engullido por la indiferencia de la metrópoli. Un grito inaudible en medio de la sinfonía de bocinas y sirenas lejanas. Sus ojos, desesperados, barrían cada callejón, cada parada de autobús, buscando un fantasma. Y entonces, la vio. No fue un reconocimiento inmediato, sino una percepción lenta y dolorosa. Había una figura encogida en un banco de plaza al otro lado de la calle. Una silueta tan pequeña e inmóvil que podría confundirse con una bolsa de basura abandonada. Pero había algo en esa postura, en la manera en que la cabeza estaba inclinada y los brazos envolvían su propio cuerpo, en un intento inútil de calentarse, que captó su atención. Era una imagen de pura y absoluta derrota. Cruzó la calle, los coches frenando bruscamente y tocando la bocina, pero no los oyó. Todo su ser estaba enfocado en esa forma frágil. A cada paso que daba, los detalles se volvían más nítidos. El abrigo fino e inadecuado para el frío, el pelo oscuro pegado a la mejilla por la lluvia, el temblor casi imperceptible de su cuerpo. El corazón de Jin-hyuk se hundió. Antes incluso de ver su rostro, lo supo. Con una certeza que dolía en lo profundo de su alma, supo que era ella. El mundo pareció entrar en cámara lenta, y solo existían él, ella y la distancia que los separaba. Se detuvo a pocos metros del banco. El sonido de sus zapatos en el asfalto mojado la hizo levantar la cabeza lentamente, como un animal asustado que emerge de su escondite. Sasoya. Se encontraron, y en ese instante, una década de silencio, dolor y preguntas no formuladas se derrumbó sobre ellos. Los ojos de ella, rojos e hinchados por el llanto reciente, se abrieron de par en shock e incredulidad. Para Soyeon, ver a Jin-hyuk allí, en carne y hueso, era una alucinación cruel, una jugarreta que su mente exhausta y hambrienta le estaba haciendo. Él era una figura de otro tiempo, un amor de otra vida, una vida que le había sido arrancada. Para Jin-hyuk, el shock no fue menor. En el rostro que había guardado en sus recuerdos durante tanto tiempo estaba allí, pero marcado por un sufrimiento que no podía comprender. Estaba más delgada, más pálida, y había una sombra en su mirada que no existía antes. Era ella, y al mismo tiempo, no lo era. Era el fantasma de su Soyeon, atormentado por una realidad que él desconocía por completo. El tiempo se detuvo, y todo lo que existía era ese abismo de silencio entre ellos. La mirada de Jin-hyuk, después de un momento que pareció una eternidad enfocado en el rostro de ella, descendió instintivamente, y fue entonces cuando lo vio. Vio el volumen inconfundible bajo el abrigo fino. Vio la forma en que sus manos, incluso en su estado de shock, se mantenían firmes y protectoras sobre su vientre prominente en embarazada. La palabra explotó en su mente con la fuerza de una detonación, haciendo añicos cada recuerdo, cada certeza, cada pedazo del reencuentro agridulce que estaba experimentando. Si encontrar el colgante fue como reabrir un libro antiguo, ver su embarazo fue como tener ese mismo libro incendiado en sus manos. 1.000.000 de preguntas colisionaron en su cabeza, cada una más dolorosa que la otra. ¿De quién? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? El dolor lancinante de su desaparición, que cargó durante años, fue súbitamente eclipsado por un dolor nuevo y más complejo. Una mezcla de celos, confusión y un miedo aterrador de que había perdido mucho más que solo a la mujer que amaba. Había perdido un tiempo, una vida, una historia de la cual no tenía la menor idea. Soyeon siguió su mirada y el pánico la dominó. Una nueva ola de vergüenza, aún más potente y devastadora que la que sintió frente al restaurante, la engulló por completo. Ser expulsada como una indigente fue una cosa, pero estar allí, ante Choi Jin-hyuk, el hombre que representaba su sueño más hermoso y su mayor desilusión, en ese estado, era una tortura de otro nivel. Se sentía expuesta, diseccionada por esa mirada que antes solo contenía amor,
que ahora estaba tomada por la confusión y el dolor. Instintivamente, intentó encogerse aún más, usando los brazos para ocultar su vientre, como si pudiera borrar la realidad de su condición. En su mente, un único pensamiento gritaba en cualquiera, menos él. Por favor, que no sea él quien me vea así. No había fuerza para dar explicaciones. No había energía para inventar mentiras. Solo existía el deseo abrumador de volverse invisible, de desaparecer en la llovizna y en la oscuridad, lejos de ese par de ojos que la veía en su más completa y total ruina. Jin-hyuk vio el pánico en sus ojos, el temblor en sus labios, el gesto inútil de intentar esconderse, y en ese momento, el torbellino de preguntas y el dolor de la traición que sintió durante años fueron silenciados por un instinto más fuerte, más antiguo, más fundamental, el de proteger. Era la misma fuerza que lo hizo tallar la pequeña estrella de madera, la misma que lo hizo prometer que cuidaría de ella para siempre. Era su Soyeon, herida, asustada, pero era ella, y estaba sufriendo terriblemente. En un movimiento fluido y decidido, se quitó su abrigo de chef, una prenda cara que simbolizaba todo su éxito y estatus, y lo colocó sobre los hombros temblorosos de ella. La tela pesada y cálida la envolvió instantáneamente. Fue un gesto simple, silencioso, pero que lo decía todo. No había preguntas, no había acusaciones, solo había calor, cuidado y el inconfundible mensaje de que, al menos en ese momento, ya no estaba sola. Abrigo era un puente, lanzado sobre el abismo de una década. Un primer paso para traerla de vuelta del borde del precipicio. El camino hasta su apartamento se recorrió en un silencio denso y casi palpable. Dentro del coche de lujo, el único sonido era el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas, barriendo la lluvia y el zumbido bajo del motor. Soyeon estaba encogida en el asiento del copiloto, hundida en el abrigo de Jin-hyuk. Olía él, una mezcla de especias de la cocina y un perfume masculino suave que vagamente recordaba. El olor era tan familiar y al mismo tiempo tan extraño que amenazaba con romper la presa de sus emociones. Estaba demasiado exhausta para protestar, demasiado aturdida para cuestionar a dónde la estaba llevando. Cada parpadeo de luz de los edificios de Seúl que pasaba por la ventana parecía marcar la distancia creciente de su antigua vida de miseria. Jin-hyuk, por su parte, mantenía ambas manos firmes en el volante, los nudillos blancos. Cement era un campo de batalla, tratando de procesar la avalancha de información. No pensó en un hospital, no pensó en un hotel. El instinto lo guió al único lugar que tenía sentido en el suyo. ¿La estaba llevando a casa? Era una decisión inconsciente, pero definitiva. La estaba trayendo de nuevo a su órbita. El apartamento de Jin-hyuk era exactamente como se podría esperar del chef más célebre de Seúl, un espacio amplio de tecos altos, con una vista deslumbrante de la ciudad, que se extendía como una alfombra de diamantes. Las paredes eran de tonos grises y blancos, los muebles de diseño minimalista y la cocina, visible desde la sala de estar. Era una obra maestra de acero inoxidable y tecnología de punta. Era un lugar impecable, sofisticado e innegablemente solitario. Para Soyeon, que dio un paso incierto hacia adentro, sintiendo el calor del ambiente por primera vez en días, el lugar parecía un museo. Cada objeto, cada superficie pulida, gritaba la distancia social y económica que ahora existía entre ellos. Se sintió como una mancha de barro en una alfombra de seda, una intrusa en ese mundo de orden y perfección. El recuerdo del pequeño y humilde apartamento que planeaban alquilar juntos, un sueño de adolescente, surgió en su mente, haciendo el contraste aún más doloroso. Estaba en el mundo de él ahora, pero nunca se había sentido tan fuera de lugar en toda su vida. Jin-hyuk se percató de su incomodidad, de la manera en que se mantenía cerca de la puerta, con miedo de tocar cualquier cosa. Sabía que las preguntas que le quemaban en la garganta tendrían que esperar. Estaba pálida, temblando y visiblemente al borde de un colapso.
La prioridad era otra. Su humanidad se superpuso a su confusión. Siéntate, por favor, dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. La guió hasta el gran sofá de cuero, y la suavidad del asiento pareció casi engullirla. Voy a prepararte un té caliente, no te muevas. Desapareció en la cocina, y los sonidos suaves de su movimiento, el abrir de un armario, el sonido del agua llenando una tetera, el clic de la estufa, fueron los primeros sonidos domésticos y pacíficos que Soyeon escuchó en meses. Alguien estaba cuidando de ella. Una acción tan simple, tan básica, pero que para ella, en ese momento, era la más profunda demostración de bondad que podía recibir. Se abrazó a sí misma, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro, de nuevo esta vez. No eran solo de dolor, había una pizca de alivio. Regresó. Minutos después, trayendo no solo una, sino 2 tazas de cerámica humeantes. Colocó una en la pequeña mesa de centro, a su alcance, y se sentó en el sillón de enfrente, a una distancia respetuosa que le daba espacio para respirar. El vapor del té de manzanilla subía en espirales, y el silencio confortable se instaló por un breve momento. Jin-hyuk la observó tomar un pequeño sorbo, sus manos temblando alrededor de la taza caliente. Podía ver el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. Las 1000 preguntas seguían allí, una legión furiosa esperando para atacar, pero eligió la más simple, la más directa, la única que importaba. Para empezar, se inclinó un poco hacia adelante, con la mirada fija en la de ella, la voz baja y cargada con el peso de una década de ausencia en Soyeon. Comenzó, y su nombre en el aire de esa habitación era a la vez un consuelo y un dolor. ¿Qué te pasó? La pregunta, tan simple y tan vasta, flotó entre ellos, la llave que podría abrir la puerta a la verdad o a un dolor aún mayor. La pregunta de Jin-hyuk, tan simple y a la vez tan vasta, flotó en el aire como una niebla densa. ¿Qué te pasó? Soyeon sintió que se le cerraba la garganta. ¿Cómo podría responder a eso? ¿Cómo podría condensar una década de sufrimiento, de pérdidas, de soledad y de una traición que la partió en 1000 pedazos en una sola respuesta? Las palabras no venían. En su lugar, lo que vino fue un temblor incontrolable en sus manos y un nudo doloroso en el estómago. La mirada, incapaz de enfrentar la sinceridad confusa en su rostro. Es una larga historia, Jin-hyuk, susurró, con la voz débil, casi un soplo. Una historia que ya no tiene importancia. No debería estar aquí. Necesito ir. Hizo un movimiento para levantarse. El instinto de huida, gritando más fuerte que el agotamiento. Cuidar Sally, en ese apartamento que era un palacio, bajo la mirada del hombre que creía que la había desechado, era como frotarse con sal en una herida abierta. Era más de lo que podía soportar Anse. Sentía un fraude. Con cada segundo que pasaba en ese lujoso sofá, vistiendo ropas gastadas y llevando un hijo que no era de él, la vergüenza la consumía. El té caliente en sus manos era una bondad que sentía no merecer de su parte. La preocupación en sus ojos parecía una farsa, una cortesía educada antes de despacharla de nuevo, quizás de una forma un poco más amable que como lo había hecho su gerente. Agradezco el té y el abrigo. De verdad, continuó, su voz, ganando un toque de firmeza forzada, la armadura que había construido a lo largo de los años para sobrevivir. Pero puedo arreglármela sola. Me he estado arreglando sola durante mucho tiempo. No quiero ser una carga para ti. La palabra carga salió con un sabor amargo. Fue exactamente eso, lo que la madre de él la hizo sentir que era, años atrás, un peso muerto en la brillante carrera y el futuro prometedor del heredero del grupo Sanwoo. Y ahora, embarazada y desamparada, se sentía 1000 veces más una carga que antes. Su intento de huir fue el gatillo que Jin-hyuk necesitaba. La amabilidad en su rostro dio paso a una determinación inflexible. Una carga. So-yeon, mírate. Mira el estado en que te encontré, dijo, su voz subiendo de tono, no de ira, sino de una angustia palpable. ¿Estás temblando de frío? ¿Hambrienta?
embarazada, y estabas llorando en un banco de plaza bajo la lluvia. ¿A dónde vas a ir? ¿De vuelta a ese banco? De ninguna manera. No vas a ir a ninguna parte. Selah. No de forma amenazante, sino como si formara una barrera entre ella y la puerta. Abrió la mano y le mostró el pequeño colgante de estrella de madera, que no había soltado ni un segundo. ¿Y qué hay de esto? Esto tampoco tiene importancia. La promesa que hicimos, las noches en que planeamos nuestro futuro, ¿todo eso se convirtió en humo? Merezco una respuesta. He esperado una respuesta durante 10 años. Las palabras de él, la visión de ese colgante, fueron la llave que abrió la caja de Pandora en su mente. La mención de la promesa fue como un veneno. El dolor, que mantenía represado con tanto esfuerzo, se desbordó. No en forma de explicación, sino en forma de acusación. Promise. Escupió la palabra, la voz ahora cargada de una amargura que sorprendió a Jin-hyuk. ¿Qué promesa, Jin-hyuk? La promesa de que enviarías a tu madre a deshacerse de mí como si fuera basura, la promesa de que me ofrecerías dinero para desaparecer de tu vida y no estorbar en tu matrimonio. ¿Arreglado? Esa promesa, las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, pero eran lágrimas de rabia, de un dolor antiguo que nunca cicatrizó. Finalmente lo encaró, y en sus ojos ya no había miedo, solo el dolor crudo de una traición que revivió todos los días durante una década. Lo veía no como su salvador esa noche, sino como el arquitecto de su ruina original. Jin-hyuk se quedó completamente paralizado, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las acusaciones de ella eran tan surreales, tan lejanas, de cualquier realidad que él conocía, que por un momento pensó que estaba delirando de fiebre o de hambre. ¿Mi madre? ¿Matrimonio arreglado? ¿De qué estás hablando, Soyeon? Su confusión era genuina, su perplejidad total. Nunca envié a mi madre a ninguna parte. Te esperé ese día, en nuestro lugar de siempre durante horas. Llamé a tu móvil cientos de veces. El buzón de voz estaba lleno. Fui a tu casa al día siguiente, y los vecinos dijeron que te habías mudado de la noche a la mañana, sin dejar recado. Pensé que me habías abandonado. Pensé que habías encontrado a otra persona, que te habías cansado de mí. Su voz se quebró al final, su propio dolor de una década saliendo a la superficie. Dos versiones de la misma historia, dos corazones rotos, ambos convencidos de haber sido la víctima del otro. La desesperación en su voz, el dolor genuino en sus ojos, plantaron la primera semilla de duda en la mente de Soyeon. ¿En 10 años? ¿Podría ser? Podría haber sido una mentira aún más grande de lo que imaginaba, pero el recuerdo era tan vívido, tan real, tan doloroso. Las palabras de la presidenta Park estaban grabadas a fuego en su alma. El recuerdo la arrastró hacia atrás, a ese día fatídico, y el lujoso apartamento de Jin-hyuk se disolvió, dando paso a un café soleado de una década atrás. El pasado la engulló por completo, y nosotros, como testigos de sus pensamientos, fuimos arrastrados junto con ella. La verdad sobre su separación estaba a punto de ser revelada no en palabras, sino en la claridad cruel de un recuerdo que nunca la dejó en paz. Tenía 17 años y el corazón lleno de sol. Ese día debía ser el comienzo de todo. Jin-hyuk había prometido que les contaría a sus padres sobre ellos, sobre sus planes, sobre el amor que sentía por ella, la chica huérfana y pobre que no tenía nada que ofrecer, salvo un corazón leal. Se puso su mejor vestido, un vestido simple, floreado, que compró con el dinero ganado, con esfuerzo en su trabajo de medio tiempo. Se sentía bonita, digna de él. El lugar del encuentro era un pequeño café cerca del río Han, el lugar donde se dieron el primer beso. Llegó 15 minutos antes, la ansiedad y la felicidad burbujeando dentro de ella. Pero no fue Jin-hyuk quien apareció a la hora acordada. Fue una mujer alta, de una elegancia intimidante, vestida con un traje de diseñador, que probablemente costaba más de lo que Soyeon ganaría en un año. Su cabello era impecable, sus joyas discretas y caras. Era Park Min-seo, la madre de Jin-hyuk, la temida presidenta del grupo Sungu. La sonrisa nerviosa de Soyeon murió en sus labios.
La presidenta Park no le devolvió la sonrisa. Sus ojos eran fríos, analíticos, barriendo a la joven de arriba abajo, con una mirada que la hizo sentir pequeña, inadecuada, sucia. Kong Su Yeon-si, dijo la mujer, con la voz pulida, pero sin una pizca de calidez. Mi hijo me pidió que viniera en su lugar. Creyó que sería menos complicado de esta forma. Cada palabra era perfectamente articulada. Una cuchilla afilada envuelta en seda. Soyeon sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Menos complicado, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está Ginju? La presidenta Park suspiró. Un sonido teatral de hastío. Mi hijo es joven, Soyeon-si. Es impulsivo, se involucra en fantasías románticas que no se corresponden con su posición. Chuvo-su, pasatiempo de verano. Pero ahora es hora de volver a la realidad. Y la realidad es que él tiene un futuro. Una prometida adecuada elegida para él, y usted no forma parte de esos planes. La palabra prometida golpeó a So Ji-hong como un rayo. No es verdad, tartamudeó, las lágrimas comenzando a formarse. Él me ama. Hicimos una promesa. La presidenta Park soltó una risa baja, un sonido que hizo que la sangre de Soyeon se helara. ¿Amor? ¿Promesas? Niña, realmente no entiendes el mundo en el que vives, ¿verdad? La gente, como nosotros, no se casa por amor. Nos unimos por poder, por legado. Jin-juk lo sabe, simplemente no tuvo el coraje de decírtelo a la cara. La mujer entonces abrió su bolso de diseñador y sacó una foto. La imagen mostraba a Jin-hyuk riendo en un evento de gala, con el brazo casualmente alrededor de la cintura de una joven hermosa y sofisticada. La foto podría ser inofensiva, un registro social, pero en manos de esa mujer se convirtió en un arma letal. Esta es So-jin, de la Galería Taiyang. Su futura esposa, su familia y la nuestra tienen mucho que ganar. Con esta unión, ¿entiende ahora lo imposible que es su fantasía? El mundo de Soyeon se derrumbó. La foto, las palabras, la mirada fría de esa mujer. Todo encajaba en sus peores miedos. El miedo a no ser lo suficientemente buena, a ser solo un desvío en el camino de alguien destinado a la grandeza. La humillación final llegó cuando la presidenta Park empujó un sobre grueso sobre la mesa. Jin-hyuk me pidió que le entregara esto. Considérelo como una compensación por su tiempo. Un gesto de buena voluntad para que pueda rehacer su vida en otro lugar, leyos decía. Él estaría agradecido si desapareciera silenciosamente, sin crear un escándalo. Soyeon miró el sobre lleno de dinero y sintió que el vómito le subía por la garganta. No solo estaban terminando con ella, estaban comprando su silencio, pagándole para que borrara su existencia. En ese momento, su amor se convirtió en polvo, y la vergüenza fue tan abrumadora que solo pudo levantarse, tambaleándose, y huir. Yurtel Café. Huir de esa mujer, huir del recuerdo, de un amor que ahora creía que había sido una mentira cruel. El recuerdo se disipó, pero el dolor permaneció, tan fresco y crudo como si hubiera sucedido hace 5 minutos. Soyeon estaba de vuelta en el apartamento de Jin-hyuk, con el rostro bañado en lágrimas, el cuerpo temblando con la fuerza del recuerdo. Lo miró a él, al hombre que ahora la miraba con una expresión de horror e incredulidad, y la duda que él había plantado momentos antes fue aplastada por la certeza de esa humillación ante tu madre. Me mostró una foto, sollozó, las palabras saliendo rotas, Antú y tu prometida. Me dio dinero, Antú dinero. Dijo que me querías fuera de tu vida. Dijo que yo era un pasatiempo. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en su propio pecho. Al decirlas en voz alta por primera vez, estaba exponiendo su herida más profunda, el secreto más vergonzoso de su vida, con la esperanza de que él finalmente entendiera por qué había desaparecido. Jin-hyuk escuchó su relato, y la confusión en su rostro se transformó lentamente en una furia helada. No era ira hacia ella, era una ira dirigida a una sola persona, a su madre. La mención del dinero, de la foto, de la conversación, era exactamente el tipo de táctica cruel, manipuladora y eficiente que la presidenta Park
usaría para conseguir lo que quería. Su frialdad, su obsesión con el estatus y el legado, su desaprobación velada por cualquier cosa que él hiciera fuera del camino trazado por ella. To do. Él no tenía una foto con una prometida, pero probablemente participó en algún evento donde Sujin, una amiga de la familia, estaba presente. Su madre era una maestra en torcer la realidad, en crear narrativas que servían a sus propósitos. Se sintió un idiota por nunca haber sospechado, por haber pasado 10 años culpando a Soyeon, por haber dejado que su madre destruyera la cosa más importante de su vida. Una oleada de náuseas lo golpeó. No lo sabía. Soyeon. Lo juró por todo lo más sagrado. No sabía nada de esto, dijo, con la voz baja e intensa. Dio un paso hacia ella, con las manos abiertas en un gesto de súplica. Mi madre, ella lo orquestó todo. La foto era una mentira. La prometida era una mentira, era el dinero. Ese dinero no era mío. Yo nunca, jamás te haría eso. Tienes que creerme. Sentía una necesidad desesperada de limpiar su nombre, de borrar la imagen monstruosa que su madre había pintado de él. Yo te amaba, soy Yeonan todavía. Say de tu volat. Palabra flotando en el aire, pesada y complicada por la década de separación y por la visión de su embarazo. ¿Cómo podía hablar de amor ahora? Con ese abismo entre ellos, la situación era un nudo gordiano de mentiras, tiempo perdido y consecuencias trágicas. Soyeon lo escuchó, y la sinceridad en su voz era innegable. La furia en sus ojos cuando mencionó a su madre no parecía fingida. Una parte de ella, la parte que nunca dejó de amarlo, quería desesperadamente creer. Parodias e sufrimiento no podían borrarse en 10 minutos. La desconfianza estaba arraigada en su alma, un mecanismo de defensa que la mantuvo viva. E incluso si él estaba diciendo la verdad, ¿qué cambiaba eso? El dolor era el mismo. La pérdida era la misma. Ahora eran dos extraños, atormentados por lo que podrían haber sido. Es demasiado tarde para esto, Jin-hyuk, dijo, con la voz vacía de emoción, agotada. Creerte ahora no cambia nada, no borra lo que pasé. Amíranos, amírame a mí. No podemos retroceder. En él, la realidad de su situación, el niño que llevaba, el abismo entre sus mundos, era una pared de hielo que la verdad, por sí sola, no podía derretir. El agotamiento en el rostro de ella, la resignación en su voz, finalmente rompieron la intensidad de Jin-hyuk. Se dio cuenta de que forzarla a confrontar todo aquello, de una vez, la destruiría. Estaba frágil, al borde del colapso. La verdad era una bomba que acababa de explotar, y necesitaban tiempo para lidiar con los escombros. Respiró hondo, guardando su propio dolor e ira para más tarde. La prioridad, una vez más, era ella. Tienes razón, asintió, sorprendiéndola. No podemos resolver 10 años en una noche, pero no puedes volver a la calle. Eso no es negociable. Su tono era tranquilo, pero final. Tenemos una habitación de invitados. Es tuya por el tiempo que necesites. Sin preguntas, sin presiones. Solo duerman, descansan, por favor, por ti y por... Miró su vientre, incapaz de terminar la frase. Por él. Bebé, a mañana será otro día, hablaremos mañana. Era una tregua, una bandera blanca izada, en medio del campo de batalla de sus emociones. Soyeon ya no tenía fuerzas para discutir. La oferta de una cama caliente, de un lugar seguro, aunque fuera temporal, era un lujo que no podía rechazar. Asintió silenciosamente, un gesto casi imperceptible. Jin-hyuk la llevó por un pasillo hasta una puerta. La habitación de invitados era tan impersonal y elegante como el resto del apartamento, dominada por una gran cama con sábanas blancas e inmaculadas. Parecía una habitación de hotel de 5 estrellas, un lugar donde nadie había vivido realmente. El baño está allí. Hay toallas limpias. Si necesitas cualquier cosa, solo llámame. Estaré en la sala, dijo, con voz suave. Dudó en la puerta por un momento, como si quisiera decir más, pero se contuvo. Simplemente cerró la puerta suavemente,
dejándola sola con el silencio y el desconcertante confort de ese lugar. La tregua había comenzado. Sola en la habitación, Soyen se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso. La tela de las sábanas era suave contra su piel. El aire olía a limpio y fresco. Era el ambiente más seguro y cómodo en el que había estado en años. Pero el sueño no llegaba. Su mente era un carrusel enloquecido, girando entre el recuerdo de la crueldad de la presidenta Park y el dolor en los ojos de Jin-hyuk. ¿Podría estar diciendo la verdad? ¿Podría toda su vida de sufrimiento haberse basado en una mentira tan bien orquestada? El bebé se movió dentro de ella, una patada suave pero insistente, como para recordarle que su realidad ya no era solo suya. Estaba atrapada entre el fantasma de un pasado robado y la incertidumbre de un futuro aterrador. El confort de esa cama era una ironía dolorosa, un recordatorio de la vida que podría haber tenido si una mujer poderosa no hubiera decidido que ella era indigna. En la sala de estar, Jin-hyuk tampoco encontró la paz. Caminó de un lado a otro, con el colgante de estrella aún en la mano, ahora un símbolo no de una promesa, sino de una tragedia. La historia de Soyeon se repetía en su mente, cada detalle alineándose perfectamente con el carácter despiadado de su madre. Se sentía cómplice, culpable por su propia ceguera. ¿Cómo pudo no ver? ¿Cómo pudo no cuestionar su repentina desaparición? Su madre siempre fue controladora, siempre desaprobó su pasión por la cocina y sus amistades fuera de su círculo social. Comentarios despectivos que ella había hecho sobre Soyen, disfrazados de preocupación maternal. En ese momento, los ignoró. Ahora, sonaban como campanas de alarma. Una ira fría y profunda comenzó a crecer dentro de él. Una determinación de confrontar a la mujer que no solo destruyó su primer amor, sino que lo engañó durante toda una década. La mañana siguiente nació gris y silenciosa, en el lujoso despacho de la presidenta Park, en el último piso del edificio del grupo Sunwoo, el Daya comenzó con una rutina de eficiencia implacable. Sin embargo, un informe de su jefe de seguridad rompió esa rutina. Presidenta, el chef Choi no durmió en su residencia oficial anoche, dijo el hombre. La presidenta Park enarcó una ceja, sin apartar los ojos de sus documentos. Se quedó en el restaurante. No, señora. Fue a su apartamento particular y no estaba solo. Nuestros registros muestran que una pasajera entró en el coche con él cerca de la medianoche a una mujer. No pudimos obtener una identificación clara. La mano de la presidenta Park, que sostenía una pluma de oro, se detuvo a una mujer en medio de la noche. Una inquietud, un sentimiento que no sentía desde hacía mucho tiempo, comenzó a formarse. Descubra quién es, ordenó, con la voz baja y peligrosa. Quiero un nombre y un rostro en mi escritorio para el final del día. La máquina de control, adormecida durante 10 años, estaba siendo reactivada. En el apartamento, ajeno a la telaraña que comenzaba a tejerse de nuevo, a su alrededor, Jin-hyuk tomó una decisión. No fue al restaurante, no llamó a su madre, fue al único lugar donde podía poner sus pensamientos en orden a su cocina. Pero esta vez, no cocinó para impresionar a críticos o clientes. Cocinó para curar. Cogió una olla, arroz, y comenzó a preparar yak, las tradicionales gachas de arroz coreanas. Era el plato que su abuela le hacía cuando estaba enfermo, la comida que significaba consuelo, cuidado y hogar. Mientras removía las gachas lentamente, el aroma suave y limpio comenzó a llenar el silencioso apartamento. Era una disculpa, una oferta de paz, un intento de construir un nuevo puente, no con palabras, sino con el gesto más fundamental que conocía. Soyen se despertó en su habitación de invitados, no con el sonido de la ciudad, sino con ese olor, un olor que no era de un restaurante de lujo, sino de cuidado, un olor que, por primera vez en mucho tiempo, le dio un atisbo de esperanza. El aroma de las gachas de arroz flotó por el pasillo y encontró a Soyeon antes de que tuviera el valor de salir de la habitación. Era un olor simple, limpio, desprovisto de la complejidad arrogante de los platos que había olido la noche anterior. Este olor no era para impresionar,
Era para Akashor. Con el corazón vacilante, abrió la puerta y siguió el aroma hasta la entrada de la cocina. Allí estaba él, el aclamado chef Choi Ging-guk, de espaldas a ella, vistiendo una camiseta simple y pantalones de chándal, removiendo una olla con la misma concentración que dedicaría a un plato de 100.000 wons. La escena era tan doméstica, tan normal, que parecía pertenecer a una realidad alternativa, la vida que podrían haber tenido. Se giró, sintiendo su presencia, y por un instante, el silencio entre ellos fue llenado no por dolor o preguntas, sino por una extraña y tímida normalidad. No dijo nada, solo gesticuló con la cabeza en dirección a la mesa del comedor, donde un cuenco ya la esperaba. Comieron en un silencio que era radicalmente diferente de la tensión de la noche anterior. Era un silencio de tregua, un espacio para respirar. Soyen comió despacio, cada cucharada de las gachas calientes y suaves, pareciendo deshacer un nudo de frío y hambre dentro de ella. Era la primera comida de verdad que comía en días, y el simple acto de ser alimentada, de tener a alguien ocupándose de una necesidad tan básica, era abrumadoramente íntimo. No se atrevía a mirarlo, manteniendo los ojos fijos en el cuenco, pero sentía su mirada sobre ella. No la estaba estudiando, no la estaba juzgando, era una mirada de observación silenciosa, casi protectora. Parecía estar asegurándose de que comiera, de que se nutriera. Para Jin-hyuk, cada cucharada que ella se llevaba a la boca era un pequeño acto de reparación, una forma minúscula de intentar arreglar el mal que su familia había causado, aunque ella todavía no le creyera completamente. Cuando Soyen terminó, un calor agradable se había extendido por su cuerpo, un contrast flagrante con el frío que la dominaba desde que todo se derrumbó. Dejó la cuchara suavemente al lado del cuenco vacío, un gesto de finalización que parecía tener un peso mayor. Gracias, susurró, la voz todavía un poco ronca. Estaba bueno. Era un cumplido simple, pero viniendo de ella sonó para Jin-hyuk más gratificante que cualquier estrella Michelin. Él asintió levemente, una sonrisa casi imperceptible apareciendo en la comisura de sus labios. Mi abuela solía hacérmelo. Decía que sirve para curar cualquier cosa. La mención de su abuela, una figura cálida de su pasado compartido, abrió una pequeña grieta en la muralla de hielo entre ellos. Era un recuerdo de un tiempo en que la palabra familia no era sinónimo de dolor y manipulación, sino de cuidado y gachas de arroz. El pequeño atisbo de normalidad le dio a Jin-hyuk un poco de valor. No puedes irte de aquí, Soyen, dijo. El tono ahora no era de orden, sino de una lógica innegable. No en ese estado. Necesitas descanso. Comida de verdad. No por mí. Piensa en el bebé. Usó al niño como un escudo, un motivo que ella no podía refutar. Quédate, al menos hasta que te sientas más fuerte, hasta que tengas un plan. Nadie tiene que saber que estás aquí. Será nuestro secreto. La palabra nuestro flotó en el aire, un eco del equipo que solían ser. Soyeon, por primera vez, no retrocedió inmediatamente. La idea de tener un techo sobre su cabeza, de no tener que pensar de dónde vendría la siguiente comida, aunque fuera por pocos días, era una tentación demasiado poderosa para su agotamiento. La lógica venció al miedo, hizo un asentimiento casi invisible, una concesión silenciosa que hizo que el corazón de Jin-hyuk se sintiera un poco más ligero. Ese primer día de convivencia fue un baile extraño y vacilante. Se rodeaban el uno al otro en el amplio apartamento como dos fantasmas, tratando de no chocar. Soyen pasó la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados, durmiendo un sueño pesado y reparador que su cuerpo imploraba desde hacía meses. Jin-hyuk, por su parte, canceló todos sus compromisos en el Miro, una decisión que sorprendió a su equipo. Se quedó en el apartamento, trabajando en nuevas recetas en su cocina, pero su atención estaba siempre dividida, sus oídos atentos a cualquier sonido que viniera de la habitación de ella. Preparó el almuerzo y la cena, comidas simples y nutritivas, y las dejaba en una bandeja en la puerta de la habitación, para no presionarla. Era un cortejo silencioso, una comunicación a través de la comida,
el único lenguaje que estaba seguro de que no sería malinterpretado. Por la tarde, mientras Soyeon dormitaba en el sofá de la sala, envuelta en una manta suave que él le había puesto encima, Jin-hyuk la observó. Vio la paz en su rostro dormido, una serenidad que contrastaba con la angustia de sus ojos cuando estaba despierta. Vio cómo su mano, incluso durmiendo, reposaba protectoramente sobre su vientre. La visión lo llenó de una emoción compleja y abrupta. Estaba el dolor de la traición que sentía, la ira hacia su madre, la confusión sobre el padre del niño. Pero bajo todas esas capas, había algo más simple y más fuerte, un profundo e innegable cariño, un deseo de proteger a esa mujer y la vida que llevaba, independientemente de dónde o de quién viniera. Se dio cuenta de que, aunque ella nunca lo perdonara, aunque la verdad no fuera suficiente, no podría simplemente darle la espalda y dejarla enfrentar el mundo sola de nuevo. Una paz frágil se instalaba en el apartamento de Jin-hyuk. La tormenta se formaba en la cima del imperio Sungu. La orden de la presidenta Park fue ejecutada con una eficiencia aterradora. Al final de la tarde, su jefe de seguridad entró en su despacho. No tenía un nombre, pero tenía un rostro. Colocó sobre la mesa una fotografía ampliada, tomada de una cámara de seguridad de la calle, de pésima calidad, pero aún así lo suficientemente nítida. La imagen mostraba a una mujer pálida y de aspecto cansado, claramente embarazada, entrando en el coche de Jin-hyuk. La presidenta Park miró la foto, y el aire en sus pulmones pareció congelarse. El rostro era más viejo, más sufrido, pero era inconfundible. Un fantasma que ella misma había enterrado hacía 10 años, con Soyeon-an, y embarazada. El horror y la furia se apoderaron de sus facciones, transformando su máscara de frialdad en una mueca de repulsa. ¿Cómo es posible? Siseó a la habitación vacía después de que su asistente se retirara. La audacia de esa chica de volver, y encima cargando al hijo de algún otro hombre, para intentar aferrarse a su hijo de nuevo, era un insulto intolerable. La presidenta Park no veía a una mujer desesperada, veía a una estafadora calculadora, una mala hierba que no había arrancado con suficiente fuerza la primera vez. El embarazo, para ella, era solo un arma, una nueva herramienta de manipulación para asegurar su sustento a través de Jin-hyuk. Su cerebro, frío y estratégico, comenzó a trabajar a toda velocidad, calculando los ángulos, las amenazas, las contramedidas. La primera acción debía ser inmediata, reafirmar su control sobre Jin-hyuk y recordarle sus obligaciones, su verdadero lugar en el mundo. Cogió el teléfono, su dedo marcando el número de su hijo, con una precisión mortal. El teléfono de Jin-hyuk sonó, el sonido estridente rompiendo la paz del apartamento. Al ver el identificador de llamadas, madre, sintió un escalofrío. Contestó, preparándose para la batalla. Su voz sonó al otro lado de la línea, fría como el acero. No te olvides de la reunión con los inversores de Tejan esta noche. Sujin y su padre estarán presentes. Es una cena crucial para la fusión. Estate en el Miro a las 7 en impecable. No era una invitación, era una convocatoria, una orden directa, diseñada para tirar de él de vuelta a su correa dorada, lejos de cualquier distracción que hubiera encontrado. Estaba usando la reunión como una prueba, un movimiento de ajedrez para ver si todavía era el peón obediente que siempre había sido. Le estaba recordando que su vida no le pertenecía al legado de la familia Songu. Jin-hyuk miró hacia el sofá, donde Soyeon acababa de despertarse, asustada por el timbre del teléfono. Vio el miedo en sus ojos, la vulnerabilidad, y luego miró el teléfono en su mano, el canal, directo a la mujer que causó todo ese sufrimiento. Una ola de rebeldía, una furia protectora que nunca antes había sentido, le subió por la espalda. La obediencia ciega de toda una vida se rompió en ese preciso instante. Madre, no voy a ir, dijo, con la voz tranquila pero cargada de una nueva y desconocida firmeza. Ha pasado algo importante aquí. La reunión tendrá que cancelarse. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de asombro. Jin-hyuk, nunca, en toda su vida, se había negado a cumplir una orden directa de ella,
y mucho menos una que involucrara los negocios de la familia. Ese no era un acto de guerra. La voz de la presidenta Park, cuando volvió, era aún más fría, peligrosamente suave. Cancelar. Choi Jin-yuki. No estás en posición de cancelar nada. No sé en qué problema te has metido, pero resuélvelo y preséntate en esa reunión. El futuro de la empresa no va a esperar por tus caprichos personales. No preguntó qué había pasado. No le importaba. ¿Tan solo la desobediencia? Importaba. Te espero a las 7, dijo, y colgó. La llamada terminada fue más elocuente que cualquier amenaza. La guerra había sido declarada. Jin-hyuk se quedó mirando el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Había trazado una línea en la arena. Sabía que su madre no dejaría pasar aquello. La batalla por su vida, por su libertad, y ahora, por la seguridad de Soyeon, acababa de empezar. La noticia de la posible ausencia de Jin-hyuk viajó rápidamente. En la elegante y minimalista galería Taean, Soo-jin supervisaba el montaje de una nueva exposición. Era la imagen de la sofisticación y el control. Una mujer que se movía por el mundo del arte con la misma precisión que un cirujano. Soo-jin no era una damisela apasionada. Veía su matrimonio arreglado con Jin-hyuk como una alianza estratégica perfecta. La unión del poderío industrial del grupo Songwoo con el capital cultural de TE. Admiraba el talento de Jin-hyuk. Veía su restaurante como una forma de arte y creía que juntos podrían construir un imperio de estilo de vida de lujo. La llamada de la presidenta Park, informando sobre la indisposición de Jin-hyuk, no la preocupó románticamente, sino estratégicamente. Era una pieza saliendo del tablero, una variable inesperada que podría comprometer sus planes meticulosamente trazados. Soo-jin era una mujer de acción. No creía en esperar a que los problemas se resolvieran. Con una sonrisa pulida a sus asistentes, se retiró a su despacho particular, un cubo de cristal con vistas a la galería. Descubra dónde está el chef Choi. Instruyó a su secretaria. No está en el restaurante. Verifique su apartamento. Particular, a diferencia de la presidenta Park, que actuaba por un sentimiento de posesión y control familiar, Soo-jin actuaba con la lógica de una CEO. Si un activo valioso se está comportando de forma errática, vas a la fuente del problema para evaluar los daños y encontrar una solución. Decidió que una visita personal era necesaria. Sería una demostración de preocupación, una forma de entender qué estaba pasando y, si era necesario, de recordarle sutilmente a Jin-hyuk sus compromisos y el futuro brillante que podrían tener juntos. De vuelta al apartamento, la tensión de la llamada con la presidenta Park todavía flotaba en el aire. Soyeon podía ver que algo grave había sucedido. ¿Era tu madre?, preguntó, con la voz baja. Jin-hyuk solo asintió, pasándose las manos por el pelo en un gesto de frustración. Quiere que vaya a una reunión de negocios esta noche, con la prometida que eligió para mí. Dijo la palabra prometida con un desprecio que confirmó a Soyeon que, al menos en esa parte, estaba diciendo la verdad. La revelación de que la prometida arreglada todavía estaba en la foto, una amenaza real y presente, hizo que el corazón de Soyeon se hundiera un poco. Se sentía aún más como una complicación. Un problema que había aterrizado en medio de la vida complicada de él, y la había empeorado aún más. La culpa, su compañera constante, la envolvió de nuevo. Esa noche, el sueño se les escapó a ambos de nuevo. Pero en lugar de quedarse en sus respectivos rincones del apartamento, se encontraron en la sala de estar con poca luz, con la ciudad de Seúl brillando afuera. Y, por primera vez, hablaron, no sobre el pasado que los separó, sino sobre la década que vivieron separados. Jin-hyuk habló de la cocina, de cómo el calor de la estufa y la precisión de los cuchillos eran su única vía de escape del mundo frío y calculador de su familia. Habló de la soledad del éxito, de tenerlo todo y al mismo tiempo sentir que no tenía nada. Confesó que convertir el Miro en un imperio fue su forma de demostrarle a su madre y a sí mismo que podía tener éxito en sus propios términos. Alentada por la vulnerabilidad de él,
Soyen también comenzó a hablar, de forma vacilante al principio. Luego, con un poco más de fluidez, no entró en detalles sobre la traición de su amigo o la pérdida de sus ahorros, pero habló de la sucesión de trabajos sin futuro, de vivir en apartamentos minúsculos y a menudo fríos, de la lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua. Habló de la soledad abrumadora de ser solo otro rostro anónimo en la multitud de Seúl, una persona sin una red de seguridad, sin nadie a quien llamar en una emergencia. Mientras hablaba, pintaba un cuadro de una vida de resiliencia silenciosa, de una persona que a pesar de todo, nunca se rindió por completo, y durante todo su relato, evitó cuidadosamente cualquier mención al padre de su hijo. Un capítulo de su dolor que todavía no estaba lista para abrir. La conversación se extendió hasta la madrugada. No resolvieron nada, no hicieron nuevas promesas, pero, al compartir sus cicatrices, redescubrieron lo humano el uno en el otro. Él no era solo el heredero rico que la había desechado. Ella no era solo la chica pobre que había desaparecido. Eran dos personas que habían sufrido profundamente con la ausencia del otro, cuyas vidas habían sido moldeadas por ese único acto de crueldad de una década atrás. Una nueva forma de intimidad, frágil y tenue, comenzó a formarse entre ellos. Era la intimidad de los supervivientes, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Ya no solo compartían un espacio físico, estaban empezando a compartir el peso de sus historias. La mañana siguiente trajo consigo una sensación diferente. La extrañeza había disminuido, reemplazada por una familiaridad cautelosa. Jin-hyuk estaba en la cocina preparando el desayuno, y So-yeon estaba sentada a la mesa, leyendo un libro que encontró en la estantería cuando sonó el timbre. El sonido fue agudo e inesperado, rompiendo la burbuja de tranquilidad que habían construido. «Debe ser una entrega para el restaurante», dijo Jin-hyuk, secándose las manos y caminando hacia la puerta. Pedí algunos ingredientes raros. Abrió la puerta sin la menor vacilación, con una sonrisa casual en el rostro, esperando encontrar a un repartidor. Pero no era un repartidor. Parada en el pasillo estaba Soo-jin. Estaba impecable, como siempre, con un elegante vestido de cachemira, el pelo perfectamente peinado, sosteniendo una bolsa de regalo de una charcutería sofisticada. En su rostro, una sonrisa pulida y social. Jin-hyuk, buenos días. Disculpa que aparezca sin avisar, pero pasaba por aquí y pensé en traerte tu croissant de almendras favorito, dijo, su voz melodiosa y controlada. Tu madre me dijo que no te sentías bien, así que vine a ver si necesitabas algo. Su mirada, sin embargo, no estaba en Jin-hyuk. Pasó por encima de su hombro, apuntando al interior del apartamento, y entonces la vio. La mirada de Soo-jin se encontró con la de So-yeon, que se había levantado instintivamente de la mesa. Por una fracción de segundo, un parpadeo, la máscara de cortesía de Soo-jin vaciló. Sus ojos se abrieron ligeramente al registrar la escena. Una mujer desconocida, con ropas sencillas y visiblemente embarazada, de pie en el comedor del apartamento de su prometido. La sonrisa en sus labios se congeló, convirtiéndose en una línea fina y dura. La atmósfera en el apartamento cambió. Instantáneamente, el aire se volvió eléctrico, cargado de preguntas no dichas y de una hostilidad repentina y helada. La burbuja de seguridad que Jin-hyuk y So-yeon habían creado a su alrededor acababa de ser violentamente reventada. El mundo exterior, en la forma de la prometida perfecta y manipuladora, había llegado para cobrar su precio. La transición de Soo-jin fue una obra maestra de control social. El shock inicial en sus ojos duró menos de un segundo, rápidamente reemplazado por una máscara de curiosidad y simpatía forzada. Jin-hyuk, tienes compañía. Qué falta de educación la mía, entrar así, dijo, su voz manteniendo el tono melodioso, pero ahora con un borde cortante. Dio un paso hacia el interior del apartamento, ignorando la postura rígida de Jin-hyuk, que claramente barraba la entrada. Sus ojos examinaron a So-yeon de la cabeza a los pies, deteniéndose en el vientre, con una expresión que era una mezcla de lástima y desprecio. Debe ser una amiga antigua.
Placer conocerte, soy Soyin, prometida de Jinhyuk. Extendió la mano, no hacia Soyeon, sino al aire. Un gesto de poder que obligaba a Soyeon a sentirse aún más pequeña e inadecuada. Soyeon sintió que la sangre huía de su rostro. La palabra prometida, dicha con tanta confianza y propiedad, la golpeó como un puñetazo. Allí estaba ella, la mujer de la foto, la mujer por la que fue cambiada, en carne y hueso. Apenas pudo hacer un pequeño asentimiento con la cabeza, incapaz de hablar, sintiéndose como una intrusa en su propia historia. Jinhyuk intervino de inmediato, su cuerpo posicionándose sutilmente para proteger a Soyeon de la vista de Sojin. Sujin, ahora no es un buen momento, dijo, el tono pulido, pero con una firmeza de acero por debajo. Agradezco tu visita y los croissants, pero estábamos en medio de algo importante. Podemos hablar después. Era un despido claro, un acto de lealtad a Soyeon que no pasó desapercibido para ninguna de las dos mujeres. La sonrisa de Sujin finalmente vaciló, reemplazada por una expresión de fría incredulidad. Ser despachada de esa manera, frente a esa mujer, era un insulto que no estaba acostumbrada a recibir. Entiendo, dijo, la voz ahora desprovista de cualquier calidez. Parece que tienes todo bajo control. Lanzó una última mirada a Soyeon, una mirada que decía, esto no ha terminado, y se dio la vuelta con una elegancia calculada. Llámame cuando resuelvas tus problemas, Jinhyuk. Tu madre y yo estaremos esperando. Con eso, se fue, dejando atrás un silencio pesado y la certeza de que la visita no fue un acto de amabilidad, sino el primer disparo en una guerra que se estaba volviendo cada vez más peligrosa. La burbuja de ellos había sido reventada, y el mundo real, con todas sus complicaciones, había invadido su santuario. Sujin no fue a casa, fue directamente al único lugar donde su ira y su ambición encontrarían un eco. El despacho de la presidenta Parken entró, sin anunciarse. La furia, dándole un aire de autoridad que incluso los asistentes de la presidenta dudaron en desafiar. La vi, dijo Sujin, deteniéndose frente al escritorio de la mujer Mayo R. La mujer en su apartamento. Es una indigente, presidenta, una criatura lamentable y lo peor de todo, está embarazada. Claramente una estafadora de la peor calaña, usando a un niño para aferrarse a él y al dinero de la familia Songwoo. Sujin era inteligente. No se presentó como una novia celosa, sino como una socia de negocios preocupada, enmarcando la situación no como un drama personal, sino como una crisis de relaciones públicas inminente. Las palabras de Sujin fueron el combustible que la presidenta Park necesitaba para encender su propio infierno. La descripción de Soyeon como una indigente embarazada confirmó sus peores prejuicios y miedos. Si la prensa descubre que el heredero del grupo Songwoo está albergando a una mujer así, una madre soltera sin nombre ni familia, será un desastre, continuó Sujin, su voz tranquila y estratégica. Nuestra fusión, la reputación de ambas familias, todo puede verse manchado. Necesitamos actuar, presidenta. Necesitamos eliminarla de su vida, de forma rápida y silenciosa, antes de que sea demasiado tarde. La alianza entre las dos mujeres fue sellada en ese momento. Ya no se trataba solo de un matrimonio arreglado, era una conspiración, una unión de poder y desprecio con un objetivo en común: la aniquilación social de Kong Soyeon. La presidenta Park actuó con la velocidad de una depredadora. No llamó, envió a su jefe de seguridad al apartamento de Jinhyuk con un único mensaje: su madre exige su presencia en el despacho. Inmediatamente, no era una petición. Jinhyuk, sabiendo que la confrontación era inevitable, tranquilizó a Soyeon, prometiendo que volvería pronto. Y se fue. El despacho de su madre parecía más frío e imponente que nunca. No estaba sentada detrás de su escritorio, sino de pie, cerca de la ventana, mirando la ciudad como una reina observando su dominio. Sé que está contigo, dijo, sin volverse. Seikyu Kong Soyeon ha vuelto, y quiero que la eches hoy mismo. No voy a hacer eso, respondió Jinhyuk, la voz firme. Ella se queda conmigo. Su calma la enfureció. Ella se dio la vuelta,
con los ojos centelleando. No lo entiendes, tonto. Es una parásita. Desapareció durante 10 años y ahora vuelve, embarazada de otro hombre. ¿Cuándo te vuelves famoso y rico? ¿No ves el juego? Te protegí de ella una vez y te protegeré de nuevo. La distorsión de los hechos, la manera en que se pintaba a sí misma como una salvadora, era tan indignante que Shin-hyuk casi se rió. Tú no me protegiste, mentiste, destruiste su vida y mi felicidad por tu ambición. Se acabó, madre. No voy a seguir más tus órdenes. La rebelión abierta de él la hizo usar su última y más poderosa arma. Si no te deshaces de ella, lo haré yo. Y mis métodos no serán amables. Puedo convertir su vida en un infierno tan grande que suplicará por y más, dijo, dando el golpe final, el acuerdo con el grupo Teján, que garantiza el futuro de miles de empleados, se firmará esta noche. Por ti en si no te presentas, si no haces lo que se te ordena, el colapso de Songwoo será tu responsabilidad en el Jin-hyuk, tu fantasía egoísta o el sustento de miles de familias. El peso de esa decisión es tuyo. Lo acorraló, forzándolo a elegir entre el amor y una responsabilidad abrumadora. Mientras Jin-hyuk se enfrentaba a su madre, So-yeon se sentía prisionera en la jaula de oro que era el apartamento. La ansiedad la corroía. Para distraerse, para sentirse útil, comenzó a ordenar algunas cosas, a organizar una pequeña estantería de libros que parecía intacta. Al limpiar un cajón polvoriento de un escritorio antiguo, encontró una caja de madera. Dentro, había recuerdos de la adolescencia de Jin-hyuk, fades, tu guitarra, entradas de cine, y en el fondo, un sobre amarillento por el tiempo. Estaba dirigido a ella, con la caligrafía apresurada y familiar de Jin-hyuk. El sello estaba intacto. Era una carta que nunca había sido enviada, o mejor dicho, que nunca había llegado a su destino. Con las manos temblorosas, rompió el sobre. La fecha, en la parte superior de la carta, hizo que su corazón se detuviera. Era el día anterior al encuentro con la presidenta Park, en el café en Peso, Alier. Eran las palabras de un chico de 18 años, apasionado y lleno de esperanza. Hablaba de lo impaciente que estaba por verla al día siguiente, de cómo había ensayado lo que les diría a sus padres, de cómo su amor era más fuerte que cualquier objeción de la familia. Reafirmaba su promesa. Decía que ella era su futuro, su estrella, su única certeza. La carta terminaba con mañana. En nuestro café, comenzamos nuestro para siempre. Te amo, Kang So-yeon. La carta se le cayó de las manos. La prueba irrefutable, en blanco y negro, de que él nunca la traicionó. De que cada palabra de la presidenta Park había sido una mentira venenosa y calculada. La verdad, en su totalidad, la golpeó con la fuerza de una ola. Una década de dolor, de sentirse sucia, desechada y sin valor. Todo aquello fue construido sobre una farsa cruel. La validación de su amor, la confirmación de su inocencia, fue una onda de choque tan poderosa que su cuerpo no pudo soportarlo. Un dolor agudo y lancinante le atravesó el abdomen, haciéndola doblarse. El estrés, el shock emocional, el torrente de sentimientos reprimidos durante 10 años. Todo culminó en ese momento. El parto había comenzado. Cayó al suelo, el dolor cegándola. Intentó alcanzar el teléfono en la mesita de centro, pero estaba a centímetros de distancia. Su visión se volvió borrosa, y lo único a lo que podía aferrarse era la carta. El papel arrugado en su mano convirtiéndose en su única ancla en la realidad. Marcó el número de Jin-hyuk en el teléfono fijo, pero la llamada se cortó antes de que pudiera decir una palabra. La oscuridad comenzó a apoderarse de su visión periférica, mientras las contracciones se volvían más fuertes, más urgentes. Estaba sola, y su bebé estaba llegando. Simultáneamente, a kilómetros de distancia, Jin-hyuk estaba sentado en una sala de reuniones fría y estéril. El contrato final de la fusión estaba frente a él. Su madre y Su-jin lo observaban con ojos de halcón. Los ejecutivos del grupo Taeyang sonreían. Esperando su firma, Han cogió el bolígrafo. En ese momento, su móvil vibró en el bolsillo. Lo ignoró.
Pero entonces, un sentimiento abrumador de Paver, una premonición tan fuerte que lo dejó sin aliento, se apoderó de él. Era un presentimiento irracional, pero innegable, de que algo iba terriblemente mal con Soyen. Miró el bolígrafo en su mano, la herramienta que sellaría su destino y lo ataría para siempre a su madre, y entonces tomó su decisión. La claridad que lo inundó fue absoluta. El imperio Sonju, el legado de su familia, la fortuna, nada de eso importaba. Solo una cosa importaba. Arrojó el bolígrafo sobre la mesa con un golpe que hizo que todos en la sala saltaran. «No puedo», dijo, su voz resonando en el silencio atónito. La mirada de furia e incredulidad de su madre fue lo último que vio antes de darse la vuelta. No dio explicaciones, no se disculpó, simplemente corrió fuera de la sala, fuera del edificio, dejando atrás un imperio en colapso y una vida que ya no quería. Corrió hacia la vida que eligió. La carrera de vuelta al apartamento fue un borrón de pánico. La encontró en el suelo de la sala, pálida y semiconsciente, aferrada a la carta. Sus ojos se encontraron y en un instante él lo entendió todo. Vio la carta, vio su dolor y supo que ya no había tiempo para preguntas. La tomó en brazos, sorprendido de lo ligera que era, y corrió con ella hacia afuera, gritando por una ambulancia. De camino al hospital, le sostuvo la mano, negándose a soltarla. «Estoy aquí, Soyeon. No voy a ninguna parte. Lo sé todo. Quédate conmigo», repetía, con la voz entrecortada. Él fue su roca, su ancla, mientras la vida que habían creado juntos luchaba por venir al mundo. En el hospital, el tiempo se arrastró y voló al mismo tiempo. Jin-hyuk no se apartó de su lado, ni un solo segundo. Le sostuvo la mano, le secó el sudor, le susurró palabras de aliento. Y cuando el primer llanto de un bebé sano resonó en la sala de partos, las lágrimas de Jin-hyuk finalmente cayeron. Vio el pequeño rostro arrugado, los ojos que, de alguna manera, sabía que eran suyos. En ese momento, no había dudas, no había necesidad de pruebas. Lo sintió en lo más profundo de su alma. Ese era su hijo. El médico sonrió. «Felicidades, papá. Tienes un niño fuerte». Miró a Soyen, exhausta pero con un brillo de felicidad en sus ojos, y supo que estaba en casa. Unos días después, la imponente figura de la presidenta Park apareció en la puerta de la habitación del hospital. Su expresión era de derrota. Jin-hyuk, sosteniendo a su hijo en brazos, la confrontó con una calma que nunca había visto en él. Simplemente le mostró la carta. No había nada más que decir. La prueba de su traición estaba allí. «Este es mi hijo, y esta es mi familia, y los protegeré, incluso de ti», dijo. La presidenta Park miró a su nieto, a su hijo cuya determinación finalmente no podía quebrar, y a la carta en su mano. Por primera vez en la vida, sus defensas se derrumbaron. Una única lágrima rodó por su rostro de mármol. No pidió perdón, pero su silencio fue un acto de rendición. Se dio la vuelta y se fue, dejándolos finalmente en paz. Un año después, el sol de la tarde entraba por las ventanas de un restaurante encantador y acogedor llamado Estrella. El lugar no tenía el brillo frío del Miro, pero pulsaba con calor y risas. En la cocina abierta, Jin-hyuk cocinaba, no con la tensión de un chef estrellado, sino con la alegría de un hombre que amaba lo que hacía. Soyen, radiante y segura de sí misma, administraba el salón, saludando a los clientes por su nombre. En un rincón seguro, un niño de 1 año jugaba con un pequeño colgante de estrella de madera. No heredaron un imperio, construyeron su propio pequeño universo. Habían descubierto, de la manera más difícil, que el verdadero sabor del destino no estaba en la riqueza o el poder, sino en el coraje de elegir sus propios ingredientes y cocinar su propia vida. Juntos,